Buenos días, soy Chus Blázquez del Centro Español de Turismo Responsable y como sabéis hoy nos hemos convocado aquí para charlar dentro de estos foros virtuales que estamos organizando desde el centro de la situación y las expectativas de futuro del turismo en una gran región del mundo como Asia, muy variada, con destinos turísticos muy reconocidos. Y el objetivo de hoy es conocer cómo está siendo la situación en algunos de estos destinos. Con nosotros está José María de Juan, también del Centro Español de Turismo Responsable, y Fede Rogantín de Min57, también del Centro Español, que va a ser la que modere este debate y la que nos presente también pues, a la gente de los destinos que está hoy con nosotros. Le voy a pasar la palabra a José María de Juan para que nos haga una presentación de cómo ve él este debate y seguimos adelante. Buenos días, ¿me oís? Simplemente como este debate trata además sobre Asia, que es un destino, vamos, un conjunto de destinos del que no soy muy experto, simplemente saludaros y agradeceros que estéis aquí. Yo soy José María de Juan, simplemente socio fundador del Centro Español de Turismo Responsable, junto a Chus y junto a Fede. Trabajo en consultoría de marketing de destinos dentro de la sostenibilidad y en este caso pues simplemente quiero estar aquí escuchando y apoyando porque mi experiencia está en otras partes del mundo. Si luego en el debate tengo alguna cosa que aportar lo haré y si no pues estaré aquí calladito aprendiendo de vosotros. Así que buenos días. Muchas gracias. Hola, gracias Chus, gracias José María. Sí, yo soy Federica Rogantín, como decía Chus, yo también formo parte del Centro Español de Turismo Responsable y aparte de esto soy codirectora de la agencia de viajes Min57, una agencia de viajes diferente, fuera de la ruta masificada y como dice nuestro lema, air friendly, o sea, amigable con el planeta. Hoy queremos dar visibilidad a esta situación que estamos viviendo todos, intentando alargar un poco la mirada fuera de España, conectando y hablando con aquellos operadores turísticos con los que trabajamos codo a codo hace años. La semana pasada hablamos con Receptivo y asociaciones de América Latina y hoy es el turno de Asia. Y aquí tenemos nuestros compañeros de India, China, Indonesia y Japón. Tenemos a Ana Lamán de Open Eyes Project en Delhi, Edith López de Yunnan Viajes, Sandra Vargas de Nunca Viajes, que nos habla desde Bali, y David Esteban de Viajar por Asia, que está conectado desde Tokio. Yo voy a dejar ya espacio a nuestros cuatro invitados para participar al foro. Voy a dejarle palabra para que se presenten un poco y nos cuenten cómo están viviendo esta etapa en el país donde se encuentran. Si os parece bien, voy a empezar dando la palabra a Ana Lamán, para que nos cuente un poco cuál es la situación en India, cuál es la situación sanitaria, cuántos han sido los casos de COVID, cómo se ha manejado la emergencia, en fin, que nos cuente un poco los problemas a que se enfrenta la gente y cómo está enfrentando esta situación el sector turístico en especial. Vale, hola, buenas tardes aquí. Soy Ana Lamán, soy la fundadora de un touroperador de turismo responsable en India, se llama Open Eyes, desde el 2011, que trabajamos en India, nuestra oficina está basada en Nueva Delhi. Aquí empezamos a vivir todo el problema de la pandemia del COVID hace 2 meses, en marzo, a principios de marzo, en que el gobierno empezó a cerrar todos los visados, bueno, los aeropuertos internacionales, e incluso teníamos viajeros aquí y bueno, vivimos la situación como un poco de emergencia, ¿no? Pero aún así el país, la verdad que yo creo que ha tomado una decisión de cerrar el país, la tomó muy pronto, hace 2 meses, con la no entrada de ningún viajero internacional. Y hace ya 1 mes y medio que llevamos en confinamiento, todavía estamos en confinamiento hasta el día 17, lo han extendido 3 veces. Y cuando me refiero a confinamiento, me refiero a confinamiento. O sea, fue de un día para otro, totalmente
todo cerrado, o sea, transportes, no hay ni metros, no hay servicios mínimos de ningún tipo. Esta semana se empiezan a reanudar algunos, pero hemos estado 1 mes y medio sin ningún tipo de transporte interno dentro del país. Pensar que estamos hablando de un país de 1.300 millones de habitantes, ¿vale? O sea, realmente se ha parado todo, casi un continente entero de golpe, ¿no? ¿Cómo se ha vivido eso dentro del turismo? Pues imaginaros con mucha incerteza, todavía no sabemos muy bien cuándo va a ser, no hay ninguna fase establecida, ¿vale? Sí que se hablan, y hay bastantes webinars dentro del sector de hospitalarios, de la hostelería, dijéramos, y bueno, voy un momento al tema de los números también para que nos hagamos una idea. Por supuesto que no sabemos y todos sabemos que no se han hecho los test suficientes, ¿vale? Yo creo que eso ha pasado en todos los países, o sea, no podemos hablar de datos exactos, pero sí que es algo que nos sorprende incluso aquí en el país, ¿vale? Que, por ejemplo, en Delhi, y lo he mirado antes de entrar dentro del webinar, porque hay una página del gobierno que lo actualizan cada 15 minutos, lo están actualizando y tiene traqueado todo el país, ¿no? Y, por ejemplo, hay unos 53.000 casos en todo el país. Estamos hablando de 1.300 millones de habitantes, unos 1.700 fallecidos, y en Delhi, porque creo que es más fácil así visualizarlo, en Delhi, que por ejemplo son 2 Delhis es una España, en Delhi son 25 millones de habitantes solamente la ciudad de Delhi son 25 millones, han habido 65 muertos, ¿vale? Y 5.000 casos, ¿vale? Entonces, y Delhi es las ciudades que está en zona roja, ¿vale? O sea, ahora mismo el Estado, todo el continente, se ha dividido en diferentes zonas. Yo estoy, por ejemplo, en Goa, que a mí me pilló el confinamiento en el sur, en un pueblo de Goa, y aquí es zona verde. Y hay zonas naranjas y zonas rojas. Delhi, por ejemplo, es zona roja y hay 65 fallecidos, ¿vale? Entonces, no sabemos por qué hay estos números, o sea, realmente sabemos que hay una falta de test, por supuesto, pero aún así no ha afectado tanto como podríamos decir en otros países. Eso. Y se está comentando que a lo mejor puede ser casos como Tailandia, como otros países que por algún motivo que todavía no se sabe, hace muchísimo calor. Todavía no sabemos si es por eso, pero desde hace ya 2 meses aquí hace calor. No lo sé, el sistema de inmunidad del país no lo sabemos, pero sí que es verdad que los casos no son tan alarmantes como hemos podido vivir mi familia en España o como hemos podido vivir en Italia o en otras zonas de Europa. Por supuesto que no es así. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, desde OpenEyes lo que sí hemos hecho es movilizar nuestro equipo. ¿Cómo? Guías, hoteles, pequeños alojamientos y equipo OpenEyes, comunidades, y hemos hecho webinars. ¿Webinars de qué? De la situación, de resiliencia, de cómo afrontar esta pandemia. Ya empezamos hace 1 mes y medio con los webinars. Formación sobre el COVID, prevención y conocimiento. Y sobre todo, pues esto, ver viabilidad, de que tengan los números presentes de que esto va para largo, sobre todo nuestros guías que dependen 100% de viajero internacional y, por ejemplo, del mercado español. Nuestros guías, tenemos un número de guías que dependen 100% del mercado español, ¿vale? Entonces, ¿de qué forma pueden, bueno, pues regenerarse durante esta época? Claro. Claro, entendemos que la situación es complicada, está muy bien saber que los números son mucho más bajos de lo que se pensaba en un primer momento, sobre todo en un país tan grande como India, donde pues, la situación podía haberse desarrollado de una forma totalmente diferente. Entonces, pues estos datos, la verdad que son muy buenos. Yo dejaría un poco las posibles preguntas para más adelante. Si os parece, Claro. voy a dejar la palabra ahora a los otros invitados y luego ya seguimos. Edith, no sé si quieres seguir tú, Edith López de Yunnan Viajes, que nos cuentes un poquito cómo está la cosa en China. Yo sé que tú en este momento estás en Barcelona, no estás en Yunnan, pero nos parece muy interesante tenerte aquí hoy porque creo que la visión de una persona que ha vivido en China mucho tiempo y que tiene contacto directos con el país de donde todo esto ha empezado y donde es más difícil tener acceso a una información directa, pues es muy interesante. Si nos quieres contar un poco cómo has vivido toda la situación desde el comienzo. Perfecto. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith. Nosotros empezamos, bueno, yo llevo en China desde el 2003, o sea, ya 17 años. Y en el 2010 empezamos nuestra agencia de viaje receptiva en Yunnan. Yunnan es una pequeña provincia comparado con el país, pero más grande que España, que está situada en el sudoeste de China, tocando la frontera con el sudeste asiático y Tíbet al oeste.
Y bueno, nosotros pues bueno, estamos enfocados en el mercado español sobre todo y lo que bueno, movemos sobre todo es la parte esta de sur y suroeste de China, porque bueno, como decía Ana, en la India, ¿no? Son países enormes en que una provincia pues es un país en Europa. Entonces, el tema del COVID, la verdad es que bueno, yo ya antes de Navidades, yo bueno, para Navidades siempre vuelvo a España y yo pues acaba de llegar a principios de diciembre y ya mi socio chino me decía que, bueno, que se estaban oyendo algunas noticias por China de que había pues como una epidemia, que bueno, parecía que iba a parecer un poquito al SARS. Bueno, el SARS yo lo viví en el 2003, mi primer año en China también, o sea que fue también como muy, no sé, muy fuerte. Pero bueno, y pensé, madre mía, ¿no? Digo, porque el turismo es tan sensible a todo esto, ¿no? A pandemias, a terremotos, a desastres naturales, pensé, bueno, vamos a ver, esperemos que la cosa no vaya más. Bueno, luego estuve mirando que la primera noticia que salía en un periódico español de este foco era el 7 de enero. Bueno, para entonces, pues en China pues la cosa ya estaba, bueno, como siempre, pues se lo ocultaron, no lo ocultaron, bueno, siempre estamos con este país así, ¿no? Y bueno, la cosa empezó ya pues a oírse más, a salir más los medios de comunicación. Como comprenderéis, ya en ese momento empezaron a cancelarme todos los grupos. Yo empezaba la temporada en marzo, empezaron a cancelarme en marzo, abril, mayo. Bueno, yo, pues imagínate, ¿no? Claro, yo también veía que los medios de comunicación era como todo muy, lo magnificaban todo, y yo hablaba con mi socio y bueno, tampoco era porque, como lo que decíamos, las dimensiones, los tamaños de estos países, ¿no? La provincia de Yunnan, por ejemplo, más grande que España, al final llegó a tener 200 contagiados y murieron 3 o 4 personas. O sea, hay que ponerse un poquito ¿no? En ubicarse un poco, un país de 1.600 millones de habitantes. Bueno, ellos tomaron las medidas muy fuertes, ya sabéis, ¿no? En la ciudad de Wuhan, que son 11 millones de personas, que es de donde salió bueno, el virus, la cerraron de hoy para hoy. O sea, no avisaron, no dijeron mañana cerramos y dieron posibilidad a la gente de que se fuera, como pues pudo pasar aquí, o que fueran a segunda residencia o salieran de la provincia. O sea, que hay gente realmente que se quedó en la ciudad y hay gente que no pudo entrar. Y bueno, como hacen las cosas los chinos, ¿no? Lo hicieron, pues tomaron medidas súper drásticas y bueno, ahí confinados 11 personas. Y bueno, lo bueno que tienen los chinos, bueno, no sé si decir lo bueno o no, bueno, que funcionan mucho como en sociedad, en comunidad, en grupo. Entonces realmente, pues confinados estaban, pero en serio, han estado 60 días confinados que no salían ni a comprar, sobre todo en Wuhan, pero bueno, pensar que estas medidas han estado en todo el país, aún solo teniendo en la provincia de Yunnan 100 y pico contagiados. O sea, estuvo cerrada durante 2 meses. O sea, mi socio me enviaba fotos de las calles, no había absolutamente nadie por las calles. Sí que es verdad que en Yunnan, por ejemplo, y en otras provincias se podían bajar a comprar, y en Wuhan, por ejemplo, no bajaban a comprar, hacían sus encargos por WeChat, que es el app que es como nuestro WhatsApp, y había personas que se dedicaban a llevar la comida a la gente, ¿no? Bueno, medidas muy drásticas que los chinos han seguido al pie de la letra, como por ejemplo controlar las salidas y las entradas de la gente con un código QR que estaba en sus móviles para saber que si había posibles contagios, para poder poder llevar la trazabilidad de esa persona, con quien ha estado en contacto, con quien no. Y bueno, la cosa en Wuhan, de hecho, han abierto hace muy poquito. O sea, en Yunnan sí que a lo mejor hará unas 3 semanas que la cosa ya está más abierta, que ya se han empezado a abrir por restaurantes, bares, pero bueno, los colegios han empezado ahora, cuando hay contagios cero. Y en Wuhan ha pasado lo mismo, han esperado hasta que hubiera contagios cero para abrir, y se ha abierto de forma pues muy, muy escalonada también, ¿no? También deciros otra cosita, que Wuhan de Yunnan, de donde estoy yo, que la capital es Kunming, que es donde yo vivo y tenemos la oficina, son 1.900 kilómetros de distancia. O sea, que hay que ponerse un poquito, ¿no? Porque me acuerdo que la gente, claro, es que vamos a cancelar los grupos. Y me pensaba, madre mía, pero si Wuhan está como si estamos hablando de Barcelona a Oslo, ¿me entiendes? Y si tuviéramos grupos de turistas en Barcelona no cancelaríamos si hubiera una epidemia en Oslo, ¿no? O sea, que a veces, claro, un poquito el desconocimiento, estas informaciones que nos llegan, ¿no? La gente tampoco en aquel momento no pensaba que esto podría llegar aquí, ¿no? Bueno, yo misma tampoco, la verdad, ¿eh? Y me parecía todo un poco exagerado de todas las noticias que nos llegaban desde China. Pero bueno, aquí estamos. O sea, imagínate, ahora claro, los chinos nos ven como
o sea, estamos viviendo lo que vivieron ellos, ¿no? Que es como lo de siempre, ¿no? Que ellos viven, los chinos pobres metidos ahí confinados, pero tampoco pensamos, han sufrido muchísimo, como estamos sufriendo nosotros. Ha sido un confinamiento más duro. Está bien que nos haya tocado esto a nosotros, ¿no? De vivirlo ahora y para que veamos que al final todos somos iguales, da igual donde estemos, ¿no? En China, en España, en Estados Unidos. Y bueno, y ahora las cosas pues están más tranquilas. En Yunnan la verdad es que tengo que decir que la vida es normal, los restaurantes han abierto, sí que tienen sus distancias. Uno piensa que todo el mundo va con mascarilla, pero que los chinos los asiáticos en general están acostumbrados a ir mascarilla todos, o sea que para ellos no es un gran esfuerzo. Hoteles abiertos, está todo abierto y el turismo nacional pues ya ha empezado a moverse. O sea, y encima es que cuando se mueve el turismo nacional no se mueven 4, sino se mueven 4 millones de golpe, ¿no? Pero bueno, las cosas ahora están empezando. Ellos sí que llevan un código, siguen teniendo este código QR, que lo que hace es bueno, saber en qué estado está esta persona, ¿no? Tienen 3 colores, el verde, el rojo, el amarillo y el rojo. Entonces, bueno, a cualquier sitio que entran, sea un hotel, un restaurante, un comercio, pues controlan y depende de tu situación, pues te dejan entrar o no. O sea, lo tienen realmente muy, muy controlado y muy, ¿no? Y ellos, y sobre todo que la gente es muy consciente, ¿eh? La gente es muy consciente. Pues eso, y entonces, bueno, no sé, si quieres luego ya hablamos de lo del futuro y tal, que no Sí, se lo veo. sí, no, yo creo que la verdad que es muy interesante tener esta visión de China, también porque yo creo que hay este concepto muy equivocado que procede también del desconocimiento, ¿no? Cuando se habla de China, para la mayoría de la gente, pues es todo una cosa sola, ¿no? Como cuando se habla de India, pero se trata de países tan grandes donde en realidad las diferencias internas dentro del país son verdaderamente enormes. Yo dejaría la palabra a Sandra, Sandra Vargas de Indonuca Viajes, que nos hable un poco de la situación en Bali. También pues hablamos de Indonesia, un país enorme con miles de islas. Entonces pues entiendo que la situación será muy diferente en el territorio. Bali es una de las islas más turísticas de Indonesia, entonces pues entiendo que ahí sí que la situación será pues bastante complicada con todo este parón que ha habido. Que nos cuentes un poquito cómo lo estáis viviendo. Muy bien, pues bueno, como he dicho, no sé si me escucháis bien porque se me corta un poquito todo. ¿Sí? Vale. Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Pues yo soy Sandra Vargas, soy fundadora de Indonuca Travel Indonesia. Hacemos viajes a medida por toda Indonesia desde el 2011 y estamos focalizados básicamente en el mercado hispanohablante. En mi caso, o en el caso de Indonesia, digamos que estamos más parecidos a Ana y más a la contra que Edith, ¿no? Supongo que por las características y la idiosincrasia de los países. Indonesia, pues son, como ha dicho Fede, son 17.000 islas, más de 17.000 islas, pues unos 200, casi 300 millones de personas. Y bueno, en nuestro caso, las primeras medidas que se tomaron fueron el 4 de febrero, pero en ese momento lo único que se hizo fue cancelar todos los vuelos con China. Después de que hubiera el brote durante todo el mes de enero y empezaran a saltar casos en China, entonces el 4 de febrero se tomó la decisión de cancelar todos los vuelos a China, incluso pues, muchos ciudadanos chinos que se quedaron en la isla, que no pudieron salir, que todavía continúan aquí. Y bueno, decir que el mercado chino es un mercado muy, muy grande en Bali, muy, muy grande. Y entonces eso ya supuso un golpe muy fuerte para la gente, para los negocios locales aquí. No en mi caso, porque nosotros nos dedicamos al hispano, pero sí, bueno, pues Edith sabe, ¿no? Más o menos cómo se mueve el turismo chino en manada, ¿no? En grandes autobuses, pues contratan restaurantes, actividades, tiendas, compras, trabajan mucho con comisión y bueno, fue un golpe muy fuerte. Sin embargo, esa fue la única medida que se tomó y todo continuó normalmente. Estoy hablando de aquí en Bali. Continuamos durante el mes de febrero,
pues pasamos febrero, nosotros seguíamos recibiendo reservas, incluso llegó el mes de marzo, continuamos haciéndolo, ya se empezó a notar que la gente se estaba frenando ya de reservar, empezaban a hacer preguntas, ya no había tanto correo, tanta comunicación, y no fue hasta el 1 de abril, o sea, estoy hablando de solamente hace un mes escaso, que se decidió tomar medidas mucho más extremas. Entonces, el 1 de abril sí que ya por fin se decidió cerrar el tráfico, no se cerró el tráfico internacional, pero sí a limitar muchísimo los vuelos y el paso en función de la nacionalidad del turista. Básicamente en esos momentos era básicamente China, Italia, España, Irán, y después, a medida que pasaron los días, las medidas se fueron reforzando más, hasta el punto de que a día de hoy, hace ya unos días, cancelar todos los vuelos domésticos, toda la aviación comercial doméstica en Indonesia. Hay algunos casos, pero muy poquitos, excepciones, y por supuesto también, pero no hay en este momento, a día de hoy, vuelos comerciales. Las fronteras marítimas y terrestres cerradas. Tenemos aquí es que en estos momentos estamos en medio del Ramadán, y es el mes de más tráfico de personas del año. Entonces, a pesar de que los casos, bueno, realmente es una realidad un poco ficticia aquí, ¿no? Por el tema también que comentaba Ana, de la falta de test, la falta de pruebas. Entonces, dicen que al principio se ocultó mucha información y ahora mismo pues está un poco, no sé, no descontrolado, pero sí que es bastante poco probable que en un país de casi 300 millones de personas solo haya pues unos 12.000 casos como los que hay ahora, solo haya 900 fallecidos. Estoy hablando a nivel de Indonesia, toda Indonesia. Aquí pues estamos con 19 positivos y con 4 fallecidos, y estos 4 fallecidos en un plazo de 2 meses. Hubo una especie de pánico en cuanto a que Bali, por no haber cerrado fronteras en su momento, ¿no? Y con toda esa permisibilidad de dejar entrar a turistas durante los meses de febrero y marzo, pues la gente estaba como en pánico, pensando que aquello iba a ser una bomba de relojería, iba a explotar y bueno, empezaron a pedir a todo el mundo que se fuera de la isla, turistas, incluso residentes, porque fue una especie como de estado de pánico en el que se pensaba que iba a haber un aumento masivo de casos y los hospitales no iban a poder dar abasto porque aquí las condiciones, pues bueno, no son las de Europa, ¿no? Pero bueno, resulta que no ha ocurrido. Está bastante controlado el tema aquí. Por ese hecho y por el motivo de que, bueno, ahora hay ese gran movimiento de masas en Indonesia, pues el gobierno ha querido frenar que haya ese gran tráfico de personas, y lo que ha hecho es cerrar fronteras, cancelar vuelos para evitar que la gente se vuelva a sus aldeas, a sus pueblos y, por ejemplo, de las grandes capitales o de los sitios de grandes movimientos, y se evite contagiar o trasladar contagios, ¿no?, a otros puntos del país. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Estamos esperando a que termine el mes, el 29 de mayo, se tomarán nuevas medidas. Se supone que a partir de junio, que a principios de junio, se va a empezar a reanudar el turismo, pero de manera muy controlada, que eso ya hablaremos después, si acaso, si te parece, Fede. Sí, claro. Pues Sandra, muchísimas gracias por hablarnos un poco de la situación. Por un lado, pues sabemos que es muy difícil. Nos alegra saber de que, a pesar de que los datos no sean ciertos, pero que los números en toda la zona del sudeste asiático y también en India, pues se han quedado bajos.
No sabemos por qué, pero bueno, es buena noticia y nos alegra saberlo, sobre todo porque si hubiese pasado lo que ha pasado aquí, hubiese sido una verdadera tragedia humana. Dejo la palabra a David Esteban de Viajar por Asia para que nos cuente un poquito la visión también desde Japón. Hola, David. Ahora. Hola, ¿me oís ahora? Sí, hola, David. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo soy David Esteban, soy director de Viajar por Asia. Somos una empresa que operamos en Asia Oriental, también como la mayoría de mis compañeros dedicados al mercado hispanohablante. Aunque hacemos también Filipinas y Corea del Sur, nuestro mercado principal es Japón. Estamos ubicados en Tokio, aunque yo ahora estoy en Kioto. Y bueno, la situación en Japón también un poco está en la línea de lo que ya han comentado antes, de que al principio no se sabía mucha información, sobre todo porque en Tokio tenían el interés de las Olimpiadas. No sé si recordáis que las Olimpiadas de este año había mucho interés en no cancelarlas, pues bueno, pues por toda la inversión que había llevado y todo el tema este, ¿no? Entonces, bueno, aunque sí se tomaron medidas, no muy drásticas, pero sí se tomaron medidas muy temprano, como cerrar salas de concierto, miradores, museos, lugares, yo qué sé, cines, teatros, lugares que pudieran ser sensibles a tener aglomeraciones o mucha gente a puerta cerrada, pues incluso las vacaciones de los colegios se adelantaron casi 2 semanas para también cerrar los colegios en el mes de marzo, porque aquí las vacaciones escolares empiezan a mediados de marzo y se adelantaron bastante para tomar ciertas precauciones. El gobierno aseguró que los focos estaban controlados ya desde marzo. De hecho, nosotros todavía tuvimos visitantes aquí hasta el 20 de marzo aproximadamente, porque ya cuando en España se declara, creo que fue el día 14 de marzo, se declara el estado de alarma, pues ya evidentemente la gente pierde, digamos, esa tranquilidad de viajar cuando en su país está en un estado de alarma, no van a saber qué sucederá cuando vuelvan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Japón hasta que no se confirmó que se iban a posponer los Juegos Olímpicos, no se empezaron a dar datos de una forma más fluida, ¿vale? Pasaba un poco, como han comentado mis compañeras, de que al principio como que no se tenía muy claro y aún así los datos, pues bueno, yo solo puedo hablar de datos oficiales, evidentemente. Japón es un país de 127 millones de habitantes. En teoría, en datos, ya os digo, en datos oficiales hay casi 16.000 infectados y unos 600 fallecidos desde finales de febrero, que es cuando empezaron los primeros fallecimientos, ¿vale? Con lo cual, ya os digo, solo podemos hablar de los datos que no del gobierno. Y luego, además, en Japón hay una circunstancia legal, y es que por constitución el Estado no tiene poder para confinar al ciudadano, ¿vale? Esto es una excepción con respecto a la mayoría de los países, que el Estado puede, a través del estado de alarma, pues bueno, obligar al ciudadano a confinarse. Aquí no, con lo cual ha habido una constante labor de información o de fomento de que la gente se quede en sus casas, pero no te pueden obligar, con lo cual sigue habiendo mucha gente en la calle, ¿vale? Lo más que pueden hacer es indicar restricciones, como por ejemplo distancia social en los restaurantes, pues está obligado a dejar una mesa entre cada mesa y mesa cuando vayan los comensales. Muchos de los restaurantes han optado por simplemente hacer comida takeaway, pero tú puedes ir al restaurante a recogerla. Los transportes siguen funcionando, aunque con servicios mínimos, pero sigue habiendo trenes bala, sigue habiendo vuelos nacionales. El espacio aéreo internacional está muy restringido. Japón, una de las cosas que hizo cuando ya, pues esto yo creo que fue ya a mediados de marzo, cuando la cosa empezó a descontrolarse ya en Europa, lo que hizo es restringir mucho los vuelos comerciales, retirar la extensión de visados. Es decir, por ejemplo, los españoles no necesitábamos visado para ir a Japón. Ahora precisa de una especie de permiso de entrada que seguramente vaya acompañado de un test negativo de COVID, ¿vale? Para poder entrar al país, y aún así tienes que hacer una cuarentena, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, nadie va a venir aquí para tirarse 15 días de cuarentena en el aeropuerto, que prácticamente se comería todo su periodo vacacional. Con lo cual, bueno, el turismo internacional prácticamente se paró en seco. Ya os digo, nosotros tuvimos que luchar por poder repatriar a los viajeros que tenemos aquí, porque se cancelaron muchos vuelos cuando teníamos viajeros aquí. Afortunadamente todo salió fluido y pudieron volver a sus casas sin ningún problema, pero sí que tuvimos que lucharlo.
y en la actualidad pues, el turismo internacional está totalmente parado, ¿vale? Sí es cierto que, por ejemplo, aquí en Kioto muchos de los lugares más emblemáticos están abiertos siempre que sean outdoor, como a la intemperie, como templos o cosas así, pero bueno, hay muy poco turismo, el poco que hay es local y ya os digo, lo hay porque no hay una restricción de confinamiento por parte del gobierno, ¿no? El estado de alarma se anuncia en Japón el día 7 de abril y ya se ha anunciado que se prolongará durante todo el mes de mayo. Y estas medidas que os he comentado, restricciones de entrada, restricciones de vuelos comerciales, no se sabe hasta cuándo van a durar porque se van revisando mes a mes y es mes a mes cuando nos vamos enterando de la información que vamos teniendo. De momento sabemos que hasta el 30 de mayo, pues está el 31, perdón, está el estado de alarma vigente. ¿Vale? Con esto lo que se conlleva es una serie de restricciones, etcétera. También es cierto que en Japón, al igual que han comentado de otros países asiáticos, el uso de mascarilla e incluso de desinfectantes a la entrada de centros comerciales o cosas así era muy común ya antes de todo esto, ¿no? Con lo cual yo creo que esto ha ayudado a controlar la pandemia mejor, pero creo que posiblemente cuando haya acceso a unos datos más fehacientes, creo que yo tampoco veo probable que en un país de 130 millones, cuando encima no ha habido confinamiento, pues se limite a 16.000 infectados la cifra, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? La situación que se está viviendo, desde mi perspectiva, es de incertidumbre, ¿no? Porque la gente no sabe muy bien, hay gente que se ha confinado voluntariamente. Yo llevo 2 meses metido en casa prácticamente y en la empresa teletrabajando desde principios de marzo. Pero hay gente que no, hay trabajos que siguen requiriendo la asistencia presencial, con lo cual es toda una situación como bueno, no se sabe muy bien, la situación que tenemos, no se están haciendo los test suficientes, entonces, bueno, ahora mismo tenemos una situación de que nos van actualizando mes a mes y con eso es con lo que nos estamos moviendo, ¿no? Bueno, yo os digo, como nuestra situación prácticamente ha sido parar de un momento para otro, pues un poco como han dicho mis compañeros, ¿no? Pues nos estamos reinventando, pues estamos trabajando mucho en tema formación, webinars, trabajando también en mejorar nuestra web, haciendo una tienda online, intentando, pues bueno, aprovechar estos momentos para reactivar proyectos que antes por falta de tiempo no podíamos trabajar y en eso estamos trabajando ahora. Vale, pues gracias David. La verdad que interesante. Además, y yo personalmente no sabía que la situación en Japón seguía, digamos, no en la normalidad, pero con digamos, una apertura mucho más grande con respecto a otros países asiáticos y también a Europa. A ver, la situación de incertidumbre es muy alta. Yo creo que desde la visión que hemos tenido de todos, ¿no? De la experiencia que todos estamos viviendo, es muy complicado decir lo que va a pasar, predecir lo que va a pasar, saber si el turismo internacional se podrá reanudar para verano o no. Si os parece bien, yo creo que podría ser interesante si pudiéramos hablar un poco de las opciones que vosotros veis del sector turismo, tanto vuestras ideas como si ha habido algún planteamiento a nivel institucional, a nivel del Ministerio de Turismo, si se han planteado estrategias de reactivación, ayudas, si por ejemplo el gremio del sector turismo está definiendo estrategias conjuntas, si se están generando alianzas. En algunos países el turismo local efectivamente puede ser una herramienta para reactivar un poco el sector mientras pues, se reactiva el turismo internacional. Pero también es verdad que quizás China sea el único país donde el turismo local podría de alguna forma reactivar la economía de una forma bastante considerable, reactivar el sector. Es verdad que en los otros países los números son diferentes, la situación económica de los ciudadanos también es diferente, no se podría compensar de ninguna manera con el turismo local la falta de turismo internacional. También una de las preguntas que nos hacemos es cómo podemos asegurar nosotros como operadores que se pueda reactivar un turismo sano, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar la que llaman la bioseguridad? No sé si en los países donde estáis se han dado algunas líneas guías, algunas pautas por parte del gobierno para poder dar estos pasos.
no sé quién quiere empezar a hablarme un poco de esto. Si queréis podemos hacer el mismo turno de ahora. Empezamos con Ana, si os parece bien. Y ya podemos abrir un poco también el debate. La idea un poco de este foro es también el compartir ideas, crear un espacio donde podamos también intercambiar opciones y posibilidades, ¿no? Dentro de la medida de lo posible, porque también sabemos que es complicado. Es complicado porque hay decisiones que evidentemente dependen de los gobiernos. Esperamos que también las agencias internacionales entiendan la situación como lo han hecho en otras ocasiones anteriores, donde ha habido desastres naturales, terremotos, y ofrezcan ayudas económicas y definan cuanto antes pautas de reactivación. Pero bueno, en este momento estamos a la espera, pero sí que nos parece interesante poder intercambiar aquí ideas. Pues, a ver, que no me quiero perder ningún punto de lo que has comentado, pero bueno, para hablar así en general, aquí como todavía estamos en confinamiento, ¿vale? El gobierno todavía no ha decidido una estrategia para el turismo en sí, ¿vale? Va muy lento. Por nuestra forma de queja es que está yendo muy lento a la hora de toma de decisiones. Ha pasado ya 1 mes y medio, vamos a esperar 13 días más y va muy lento a la hora de tomar decisiones y acciones. Por supuesto que ayudas no han habido de ningún tipo. Se habló eso el primer día que hubo el confinamiento, pero no ha habido nada. Se habló algo para medianas empresas. Piensa que aquí cuando hubo el confinamiento el 70 al 80% de la economía es informal en el país, ¿vale? Una economía informal muy, muy grande, y esa economía informal es la que más ha sufrido, por supuesto, ¿vale? Entonces nosotros trabajamos con muchas comunidades, como sabes, Federica, con muchísimas, y entonces ellas han trabajado más que nadie, yo creo, estos 2 meses y medio. Han estado a tope llegando a comunidades que realmente el gobierno no podía llegar, o esas ayudas que decía el gobierno que iba a ceder a comunidades como más vulnerables. Ese ha sido el trabajo fundamental de las ONGs en terreno ahora mismo para llegar a esas comunidades. Nosotros hemos estado en contacto con todas ellas, trabajamos con muchas organizaciones de empoderamiento de la mujer, en formación de turismo, sabes que hacemos y diseñamos experiencias con ellos, muy a la mano, y hemos estado muy en contacto. A ver, esa ha sido primero una de nuestras preocupaciones, ¿no? Entonces el gobierno, a nivel de turismo, de acciones, estrategias, no ha diseñado nada. Esperamos que el día 13 podamos tener, en 13 días, perdón, el 17, tengamos algo más de información. Pero lo que sí hemos hecho es desde Open Eyes ya nos pusimos en marcha hacía 1 mes, ¿vale? Porque realmente sí que sabemos cómo funciona el gobierno aquí y sí que no queríamos esperar. Entonces sí que empezamos a tomar medidas, al menos dentro de nuestra cadena de valores de servicios, ¿vale? Nuestra cadena de servicios. Entonces sí que empezamos a preparar webinars, como te digo, en nuestros alojamientos pequeños y en nuestros guías, ¿vale? Para que realmente tuvieran conciencia del número, de cómo estaba la industria, ¿no? Que no era una cosa que iba a estar 2 meses y que iba a volver el viajero internacional, porque eso sí que nos dábamos cuenta, porque hicimos un survey, una encuesta a toda nuestra gente, y decían, no, estamos esperando cuando termine el confinamiento que empiece a llegar el turismo. Y nosotros, como teníamos esa información más abierta del mundo, sí nos dábamos cuenta de que no iba a ser así, de que iba a tardar todo esto en ponerse en marcha. Y más, pues ya te digo, nuestros, por ejemplo, guías que trabajan mucho solamente con el mercado hispanohablante, entonces son muy, muy limitados. Hicimos un webinar para ellos, sobre todo, pues eso, estuvimos una hora y media hablando sobre la industria, cómo iba a ser, precauciones, cómo llevar el COVID, certificación para ellos, o sea, realmente desde un hospital privado a también la certificación de e-hoteliers, ¿vale? Que es una asociación de hoteles aquí en India que sacó una certificación, un training para prevención y conocimiento del COVID, y cual lo hemos hecho todos en Open Eyes ya. Toda esta formación ya la hemos hecho desde Open Eyes y estamos fomentando que todos nuestros guías y toda nuestra cadena pequeña de alojamientos la hagan, o sea, por supuesto. Además, hemos cogido lo que es la guía de The World Health Organization, de WHO, que ha hecho una implementación de criterios para los alojamientos. La estamos siguiendo los 10 pasos que realmente queremos que nuestros alojamientos se pongan, lo hagan, porque sí que están esperando al gobierno que saque algo más oficial, pero nosotros no queremos esperar. ¿Qué es lo que está pasando? Los pequeños alojamientos están esperando que muchos de sus trabajadores vuelvan a Delhi, vuelvan a sus hoteles, porque todos se fueron a sus poblados,
y poder dar esa formación. ¿Vale? Entonces, es un poco la situación que nos encontramos. No estamos esperando al gobierno, no estamos implementando ya nosotros, por lo menos pues, si vienen viajeros internacionales, que tengamos un conocimiento, todos los hoteles y todo nuestro servicio de cadena de servicios. Por supuesto que también están informados que aquellos que no tengan esta formación no vamos a poder trabajar con ellos. Ya los hemos informado que realmente es algo que es que tenemos que tener confianza, ¿no? de qué es lo que está pasando y saberlo llevar. Sí que es verdad que hay una colaboración muy grande entre todos a nivel bueno, por ejemplo, incluso de tarifas, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con el 2021, ¿no? ¿Se van a incrementar los precios? Porque, claro, es otra pregunta que se está generando. Ayer tuvimos una respuesta de todos nuestros hoteles y todos de que no se va a incrementar, de que estamos todos unidos, que necesitamos sacarlo adelante como sea y que el 2021 hasta julio-agosto estamos asegurando que todos los precios van a ser igual, ¿no? Simplemente para dar mucha más flexibilidad a todos aquellos viajeros que puedan hacer una petición, que ya no está llegando alguna cosa, pero mucho para 2021 y final de 2020, ¿no? Si nos hemos puesto en alianza, bueno, yo creo que hay una asociación muy grande de turismo responsable en línea también, que nosotros sí que nos hemos puesto de acuerdo, ¿vale? Entonces, esto sí que lo estamos viendo pues, con webinars, con, por ejemplo, comunidades, cómo pueden ir generando economía, tips, ¿no? Cosas que están pasando a nivel medioambiental también en diferentes estados. Simplemente tener un foco de información, porque como sabes, India es tan grande, hay tantos estados, los microclimas son diferentes, lo que está pasando y además aquí India ha dejado que cada estado gestione en la pandemia a su manera y dirija sus estrategias a su manera. O sea, no es un gobierno central, sino cada estado tiene potestad para dirigirla a su... Entonces, la información no nos llega a todo lo que está pasando en Ladakh, por ejemplo, ¿no? Lo que está pasando en Spiti, lo que está pasando en Assam, en Kerala. Entonces, lo que es este foro nos está viniendo muy bien para realmente tener esa información y poder contactar entre nosotros. Sí, eso es más o menos lo que yo creo que... ¿Cuándo se va a abrir? Por supuesto que estamos viendo, todavía no hay ni vuelos domésticos ni trenes. O sea, piensa que 12.000 trenes se pararon de golpe en 24 horas. Todavía siguen sin funcionar, no funciona ningún transporte interno, nada, ni metros, ni autobuses, nada, cero. Sí que se espera que a partir del 17 empiecen a funcionar transportes mínimos internos. Y se está hablando del mercado doméstico. Aquí hablas con agencias y están hablando que se está pasando todo ya para octubre. ¿Vale? Pensar que mayo, junio aquí es los meses muy fuertes de mercado doméstico, muy fuertes. El mercado doméstico es el viajero doméstico es muy fuerte aquí en India y esos meses son mayo y junio, que sería como julio y agosto en España, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ya está viendo que se está perdiendo, que se va a perder estos 2 meses de alta temporada de mercado doméstico. Julio y agosto hay gente que todavía no lo tiene muy claro, se está pasando más todo para septiembre. Es lo que yo estoy viendo, que se está pasando todos los viajes más para septiembre. ¿Por qué? No lo sabemos. La verdad que no hay nada oficial que tenga... No sabemos. Yo creo que realmente no lo sabemos porque hay agencias que tienen esa visión de que va a ser a partir de septiembre. Nosotros estamos trabajando y empezamos a abrir peticiones y hemos generado, integrado dentro de OpenEyes lo que es unas condiciones mucho más flexibles de cancelación y de cambio de fechas, sin gastos ninguno, para aquellos que quieran venir, pues una vez que se integre y empiezan a abrirse los aeropuertos, que pensamos que a partir de junio se abrirán también, internacionales, pues bueno, pues que estamos aquí. Claro, claro. Gracias, Ana. Edith, ¿nos quieres contar tú algo de cómo veis los próximos meses? Bueno, la verdad es que los veo oscuritos. Bueno, bastante oscuros. Hay días que los veo, no sé si es que estoy más positiva y lo veo mejor, pero es que en el caso de China, se va a recuperar rápida con su turismo local, porque ya te digo, ya han empezado a moverse y bueno, piensa que ahora los extranjeros, por ejemplo, no podemos entrar. Ya, o sea, hace un mes se podía entrar, pero pues teníamos que estar hacer la cuarentena. ¿Vale? Ahora ya hace un mes dijeron que hasta el 31 de mayo estaba cerrado al turismo extranjero y esto se alargará seguramente. También tengo que decir que el turismo extranjero para el turismo chino representa un porcentaje muy pequeñín, o sea, la verdad es que no les preocupamos mucho.
lo que les preocupa es el turismo nacional, porque es que es una burrada. Y ya no solo a China, hay que decir a todo el mundo. O sea, es que imagínate lo que está afectando al turismo chino, que muchos países se quejan del turismo chino, pero tú sabes el dinero que les entra a través del turismo chino. Claro. Claro, al sudeste asiático, toda Asia no pueden viajar. Lo que van a hacer ahora es viajar por su país, seguro. Y están empezándolo a hacer. Y lo van a hacer. Pero como tienen esta conciencia tan de esto, ¿no? De lavarse las manos, de lo de los gel, esto ya vino del SARS. Entonces lo tienen como muy metido dentro. Aparte lo de las mascarillas, controlan la temperatura. Me hacía gracia el otro día en el telediario aquí que había máquinas que controlan la temperatura a mucha gente a la vez. Buah, esto desde el 2003 ya funciona en China. Entonces controlan la temperatura en las entradas de los bancos, de los comercios, en los hoteles. O sea, esto lo tienen como muy controlado. En este aspecto, lo del tema del código QR, ¿no? Si realmente alguien tiene que coger un tren o un avión y le sale un código rojo, que es este certificado de salud que llaman, pues no va a coger el tren ni en un avión, ni va a entrar en un hotel, ni en un comercio, en un restaurante. Entonces yo creo que en este aspecto quien viaje por China tiene que estar bastante tranquilo. Pero bueno, yo te digo que el extranjero, hasta que no salga un antiviral o una vacuna, no va a viajar a China, porque encima ha sido como el principio de la crisis, ¿no? Y siempre se ha visto China un poco como un sitio pues problemático, un sitio, y no sé, y a mí esto me molesta mucho porque llevo 17 años y en el país y no es así para nada. O sea, donde yo estoy es una zona pre-Himalaya, tibetana, étnica, maravillosa. O sea, eso no tiene nada que ver con grandes ciudades, grandes urbes, con gente, con una aglomeración de gente. De hecho, está pensando ahora que nosotros los hoteles que utilizamos son hoteles pequeñitos, con muy poca gente, visitamos sitios donde no hay casi turismo local, porque el turismo local no le interesa la naturaleza, no le interesan los pueblos antiguos de las etnias, lo que les interesa son sitios pues, muy comerciales, con muchas tiendas, con muchos restaurantes, porque están en ese punto del turismo, en un punto bastante incipiente, en el que quieren eso, que cada vez es turismo que ya necesita otras cosas y se interesa por otras cosas, pero estamos ahí. Entonces nosotros lo que hacemos es un poco, vamos a otro tiempo, ¿no? Si los chinos van para aquí, nosotros van para allá. Y es que el país da para eso, porque es enorme. Entonces, realmente las rutas que hacemos nosotros por estas zonas de Yunnan, Sichuan, que están tocando el Tíbet, zonas preciosas, o sea, que nadie... O sea, yo cuando hago mis presentaciones del destino, la gente alucina porque es que no piensa que estés en China. Porque en China siempre pensamos en eso, en grandes urbes, aglomeraciones, en mercados, sobre todo, ¿no? Mercados con animales salvajes, los chinos que comen cosas horribles y asquerosas. O sea, te lo digo así claramente porque es lo que se piensa, ¿no? Y a mí me molesta y siempre que viene el turismo, pues les intento hacer con un poquito un reset de, bueno, vamos a pensar, vais a ver que realmente no tiene nada que ver con el chino que te está vendiendo abajo de casa en España, en el barrio chino, o sea, es que no tiene nada que ver, porque como decíamos antes, el país es enorme, ¿no? Y son súper diferentes. Entonces, bueno, en este sentido, que lo veo pues difícil porque eso, primero que ya no nos dejen entrar. Cuando nos dejen entrar, pues ¿quién va a querer ir allí, no? O sea, yo espero que hacer muchas presentaciones, videollamadas diciendo que por favor que vengan y que para nada es tan malo como se pinta, o sea... Yo a la primera que se pueda yo me voy, porque la verdad es que lo he hecho muchísimo de menos. Imagínate, llevo aquí unos ya 6 meses. En cuanto a los mercados, ¿no? Eso que decían de los mercados húmedos, ahora está saliendo tanto. Yo, de hecho, un mercado húmedo, lo de wet market, no lo había oído nunca. O sea, un mercado en China, los mercados nosotros visitamos que son una maravilla. O sea, hay una variedad de verduras, de frutas tropicales, bueno, claro, de animales, pero de patos, de pollos, de pescado, o sea, de animales de salvajes, realmente yo en 17 años no he visto ninguno. O sea, hay que ir a sitios muy concretos, por ejemplo, donde digo, pues en Wuhan, en la zona de la costa este, en Cantón, en Hong Kong, donde ahí sí que hay más un consumo de animal salvaje, pero, o sea, no se puede esto extrapolar a todo el país, porque es que no tiene nada que ver. O sea, ya te digo, los mercados en Yunnan son una maravilla. Encima, en Yunnan piensa que estamos a un promedio de 2.000 metros de altura, entonces es un clima muy seco. Entonces los mercados, yo diría que son más dry markets que wet markets, porque realmente no hay esa humedad que puedes encontrarte en esos sitios de la costa, en el sudeste asiático. O sea, que hay una sensación de limpieza. O sea, mucha gente se sorprende mucho de la limpieza de los mercados. Entonces, yo te digo que no haga la gente caso de las noticias, pero ser un poquito, no sé, entiendo que tampoco la gente lo conoce y que todas las noticias que llegan de China ya antes del virus han sido, la verdad es que son muy negativas siempre, pero
realmente hay que dar una oportunidad al país porque lo vale y es una maravilla. Y no llevo 17 años allí porque, no sé, porque es masoca, o sea que es que realmente vale la pena, es muy bonito, ¿no? No tengo dudas, además he estado en China y la diversidad cultural, gastronómica, ambiental es enorme, es sorprendente. Y es un país que desconocemos mucho, yo creo, desde España, desde Italia, desde Europa en general. Y paradójicamente en este momento es más seguro viajar a China que quedarse en muchos países de Europa. Pero nada, creo que nuestro trabajo principal durante todos estos meses va a ser pues precisamente esto, volver a generar confianza en los viajeros para que puedan dar eso otra vez este paso, subir a un avión y volver a descubrir el mundo. Ya que faltan menos de 10 minutos a las 12, paso directamente la palabra a Sandra para que nos cuente un poquito Vale. cómo veis voy a las hacer cosas un ahí. pequeño resumen para no extenderme mucho. Básicamente la situación en Bali es bastante dramática. Hay que tener en cuenta que el turismo representa el 30% del Producto Interior Bruto aquí. Y bueno, pues con el cierre de fronteras, ha conllevado, por supuesto, pues al cierre de hoteles, restaurantes y a la pérdida de muchísimos trabajos, porque hay miles y miles de personas que trabajan en turismo en la isla y, por supuesto, muchas familias dependientes del turismo. La situación es bastante triste en ese aspecto. Ayudas del gobierno prácticamente, por no haber, no hay ni seguridad social, o sea que imagínate. Así que bueno, las medidas que se están tomando ahora, principalmente pues de grandes hoteles y bueno, de todo, prácticamente de todos los negocios, es pues ofrecer permisos sin retribuir a sus empleados, lo cual quiere decir que, vamos, que les han mandado a casa y que no están cobrando un duro. Afortunadamente, pues la sociedad balinesa también es una sociedad, al igual que toda Indonesia, es una sociedad comunal, familiar y bueno, lo que aquí funciona es lo que se llama lo que ellos llaman en Indonesia el gotong royong, que es el ayudarse mutuamente ante cualquier situación, ¿no? Entonces, un poco la cultura está basada en el que más tiene debe ayudar al que menos tiene, ¿no? Y entonces, pues de esa manera, pues está habiendo muchas acciones de solidaridad en Indonesia entre ellos mismos e incluso entre la comunidad expat que vivimos aquí, ¿no? También estamos organizando pues fundraising, donaciones, etcétera, y bueno, pues haciendo lo que podemos para ayudar, al menos para que a ninguna familia pues le falte un plato de comida en la mesa, ¿no? O sea, atender las necesidades básicas. En cuanto a vuelta a la rutina, pues bueno, no hay ningún plan, digamos, estipulado en este momento, pero sí que hay una ligera idea de lo que se va a hacer. Y aquí lo que se va a hacer es volver al turismo de una manera, bueno, lo primero es que Bali necesita del turismo, pero no porque lo necesite, que es por eso por lo que hemos quizás retrasado tanto ese cierre de fronteras, ¿no? Porque realmente había una gran desesperación en qué iba a pasar con Bali si no hay turismo. Y bueno, se ha hecho y ahora la idea es volver a la normalidad paulatinamente, pero también ellos tienen muy en cuenta que lo principal es la salud y el bienestar de sus gentes y que, bueno, que no por recibir turistas vamos a dejar que la gente enferme o que la cosa se agrave aquí. Entonces, las medidas que hay ahora, la idea es que a finales de mayo, principios de junio, se reanuden los vuelos a nivel nacional. Se quiere ya empezar a abrir el turismo. Esto es a día de hoy, ya sabéis, la situación es súper cambiante y hoy puedo decir esto y quizás mañana de repente pues hay una nueva normativa. Y el problema además en Indonesia es que sacan muchas leyes y las sacan de un día para otro. Entonces hoy estoy diciendo esto y mañana por la mañana de repente pum, hay una notificación nueva y de repente a partir de esta noche pasa esto. O sea, no dejan un margen de tiempo, no hacen las cosas con anticipación. Pero bueno, la idea es que a principios de junio se empieza a abrir ya al turismo doméstico
y se pueda viajar entre islas, entre regiones y entre diferentes zonas del país. Esta será la primera fase. La siguiente será permitir la entrada de turistas del sudeste asiático, después de toda Asia, y finalmente el último mes, desgraciadamente nosotros, ¿no? Los europeos y el mercado americano. Esto tiene pinta de que va a retrasarse más. Yo la verdad no veo que julio y agosto lo podamos salvar. Ya estoy bastante mentalizada en ello. Y bueno, pues mientras tanto, pues, ¿qué estamos haciendo? Pues actividades, pues lo que comentáis el resto, ¿no? Formación y ponernos al día con muchas cosas que tenemos pendientes, que nunca tenemos tiempo para hacer. Hay muchas acciones de marketing, ¿no? Ahora el tráfico de las redes también, el tráfico de la página web, pues cae en picado, ¿no? Hay que mover todo eso, hay que activarse, hay que, sobre todo, conseguir que no nos olviden, ¿no? Nuestros clientes. Y básicamente eso. Yo creo que el problema ahora ya no es cuándo Indonesia va a dejar entrar al turista, sino cuándo España va a dejar salir al turismo. Porque claro, a pesar de que Indonesia abra sus puertas, aunque sea con diferentes medidas sanitarias, controles, etcétera, tenemos la desgracia de que en España pues, nos hemos visto muy, muy afectados y no sabemos qué medidas va a tomar nuestro gobierno, ¿no? para dejarnos salir. De hecho, ya vemos que están promocionando mucho el turismo nacional, lo cual está muy bien, pero claro, a nosotros nos afecta pues, en nuestros negocios. Entonces, bueno, no queda más que tener paciencia y esperar y ver qué va a pasar en las próximas semanas. Sí. Sí, efectivamente aquí en España se está trabajando de una forma muy parecida a muchos otros países. Está apostando en el turismo local, sobre todo rural, pero también con la conciencia de que solo el turismo nacional no será suficiente para que el sector se recupere. Sabemos que es un momento muy complicado para todos los profesionales del sector y para la economía de países enteros cuyos ingresos derivan en larga parte del turismo, y en países donde no existe un sistema de ayuda social, y por lo que el cierre este cierre a nivel turístico pone en una situación de vulnerabilidad a millones de personas. Entonces somos conscientes que la situación es complicada, por eso mismo pues, es tan importante estar aquí y compartir para que cuando se den pasos y las cosas puedan empezar a fluir otra vez, estemos todos preparados también para pasar al viajero un mensaje de confianza. Va a ser largo, pero yo soy optimista y creo que lo lograremos. Es cuestión de tiempo y quizás de pasar también el mensaje correcto, porque hay mucho desconocimiento y es importante pues, que la gente sepa que la situación en algunos casos no es tan grave, o hasta es muchísimo menos grave de lo que hemos vivido aquí en Europa. Dejo la palabra a David para que nos cuente un poco cómo están las cosas ahí, cómo ve un poco el futuro en Japón, los próximos meses. Hola David, ¿nos escuchas? Sí, yo no te escucho todavía. Ahora sí. No, ¿sabes qué pasa? Que yo me silencio, pero para desilenciarme tiene que ser el administrador y de ahí el lío. Sí, no, en realidad se ocupa de todo Chusto. Puedes dejar de quitar tú el micrófono, vale, no importa, vale, se ocupa él. Gracias. Vale. Bueno, nosotros también, un poco como habéis comentado, no vemos a corto plazo que se pueda reactivar el mercado internacional. El verano ya le damos por perdido. Queremos ser optimistas y pensar en el otoño, que también es una época fuerte aquí en Japón por el tema del cambio de hojas y tal. Y bueno, aún así lo estamos cogiendo con mucho optimismo, ¿vale? Entonces, bueno, desde el gobierno no se sabe nada. De hecho, no se están dando para los operadores ni para los receptivos, nos están dando unas pautas concretas. Sí que las restricciones están aplicando pues, a hoteles, a restaurantes, porque sí tienen una mayor normativa. Pero de momento para nosotros no nos han dado ninguna instrucción y ya te digo, tenemos que vivir de nuestro optimismo de momento.
Lo que sí está actuando positivamente, por romper una lanza en favor del gobierno japonés, en las ayudas. Sí que se han anunciado ayudas a pymes de varios sectores, de los sectores más afectados, entre lo que se encuentra el turismo. También ayudas a la ciudadanía. Cada ciudadano, tanto nacionales japoneses como extranjeros residentes, vamos a recibir una ayuda de unos 100.000 yenes, que viene a ser 890 euros más o menos. Y estamos a la espera de qué ayudas, porque todavía no se ha dicho nada ni de qué empresas pueden optar ni de qué cuantías son ayudas para las pymes afectadas, ¿no? Como que sería nuestro caso. Sí que se han dado, digamos, ayudas o facilidades tipo ERTES en España. Pues hay un similar aquí en Japón, para que los trabajadores afectados directamente por la crisis de la pandemia pues tengan opción a un subsidio durante 3 o 6 meses, dependiendo de la situación. Y bueno, desde el gobierno, pues de momento se están intentando poner medidas pues para paliar en la medida de lo posible pues los daños económicos que está provocando evidentemente en Japón, aunque el turismo no es la mayor industria, sí que era una industria muy importante que dejaba mucho dinero y que muchas empresas y trabajadores están viendo afectadas por ese, ya os digo, ese parón del turismo internacional, ¿no? El turismo nacional se ve más cercano, es posible que sí se reactive de cara al verano, pero tampoco se sabe nada, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese periodo en el que nosotros, ya os digo, damos el verano prácticamente por perdido. Como no ha habido confinamiento, tenemos la idea, o yo tengo la idea, de que el gobierno japonés, respecto a la crisis, lo que está tomando es una carrera de fondo. No creemos, tal y como han dicho mis compañeras, no creemos que esto se normalice hasta que haya un antiviral o una vacuna, pero de momento sí que supongo que habrá una fase de desescalada turística, por llamarlo de alguna manera, en la que poco a poco se van abriendo las puertas o con precauciones, a lo mejor obligando a llevar mascarilla, distancia social o llevar gel alcohólico. Nosotros, por ejemplo, damos a nuestros guías gel alcohólico para que la tengan a disposición de los clientes que quieran lavarse las manos con él, pues cosas así, ¿no? Pero ya os digo, son iniciativas propias, el gobierno no nos ha dado todavía ningún tipo de instrucciones y ya os digo, no creo que esto se reactive, por lo menos para las campañas internacionales, hasta ya finales de este año. El verano le damos por perdido y vamos a trabajar mucho en eso, en reinventarnos, para lo que decíais, ¿no? Para que la gente no nos olvide y tenga pendiente nuestros destinos para cuando pueda volver a viajar. Vale. Gracias, David. A ver, ya son las 12. Yo, antes de terminar, de acercarnos al cierre del encuentro, voy a dejar espacio a mis compañeros, a Chus y José María, por si quieren preguntar algo o aportar alguna reflexión a lo que hemos dicho hasta ahora. Pues nada, agradeceros lo primero vuestra participación, vuestros comentarios y yo creo que ahora más que nunca también lo importante precisamente es transmitir esto que vosotros estabais contando, ¿no? Que las situaciones son radicalmente distintas dependiendo de cada lugar, de que muchas veces nos quedamos con la información que recibimos aquí en nuestra propia casa y el mundo es muy grande. Algunos de estos países son enormes y las diferencias regionales son muy importantes y yo creo que tenemos que tratar de estrechar todas las redes de colaboración posibles para tratar de difundir ese mensaje, ¿no? De que el turismo es algo que nos afecta a todos independientemente de dónde vivamos, de que las conexiones que hay son muy fuertes y que necesitamos también esos viajes internacionales para poder mantener esos proyectos en tantos lugares, ¿no? Recordando, como hacemos muchas veces aquí en el centro, que es que el turismo ha demostrado que en muchos de estos lugares es una herramienta de desarrollo, es una herramienta de conservación de la naturaleza, de promoción y de conservación del propio patrimonio cultural de esos destinos, ¿no? Y que hay en juego muchos intangibles que a veces son difíciles de medir en todas estas grandes cuestiones y que sin embargo pasan por ese mantenimiento de la cultura, por ese mantenimiento de que la gente siga apegada a esas tradiciones y que el turismo ayuda mucho en eso, ¿no? Y yo creo que tenemos que reivindicar también el valor de este tipo de cuestiones.
Y no sé si José María nos quiere aportar algo. Sí, poca cosa porque ya Jesús lo ha dicho prácticamente todo, que son las razones por las que decidimos hacer estos encuentros y salir un poco de nuestra dinámica del día a día, ¿no? Porque estamos, como habréis visto si estáis siguiéndonos, pues eso, muchísimos eventos dedicados al turismo cercano y doméstico y en esta fiebre que ha entrado por defender lo rural y lo propio, que es muy lógica porque todo el mundo tiene que sobrevivir, pero eso echábamos de menos visiones de otros lugares y sobre todo visiones de los protagonistas, ¿no? Por eso empezamos a hacer estos foros de América Latina y seguiremos la semana que viene con África. A mí me ha encantado oíros, me he perdido unos minutillos que se me pasó por una llamada que no supe cómo gestionar una cosa junto con la otra, pero ha sido muy poquito. Y nada, muy agradecido por haber escuchado esto. Yo creo que además, que hayamos tenido pocos asistentes, no sé cuántos son, supongo que lo sabe, pues sí le podemos dar buena difusión a estos mensajes que mandáis, que se vea que las cosas no son como se ven desde aquí, tal veces como China o Japón, muy distorsionadas, como son las realidades allí, y sobre todo también saber que insistir en que muchas veces el turismo en estos países es una tabla de salvación, incluso por la propia conservación del medio ambiente, no solo de la gente también, ¿no? Y al final una cosa lleva a la otra. Si se destroza el ambiente, se destrozará también la gente. Entonces yo creo que la labor es muy importante la que hacéis, muy importante que lo estéis contando y nos haremos todo el eco que podamos y muchísimo gracias. Gracias, José María. Yo también quiero cerrar con un mensaje de optimismo. Yo estoy convencida y que nos vamos a recuperar de esta situación como nos hemos recuperado de muchas otras y quizás hasta salgamos fortalecidos. Es posible que la gente, después de todo lo que ha pasado, decida viajar menos de forma independiente y más a través de operadores turísticos que puedan garantizar la medida de seguridad o intervenir en caso de emergencia. Y esto me parece un punto a nuestro favor. Ojalá esta sea una ocasión también para que el turismo se vuelva más sostenible. Sabemos que el tema de la sostenibilidad, de la responsabilidad en este momento de emergencia está pasando en segundo plano, pero ojalá podamos aprovechar de esta situación para generar una nueva normalidad, no la normalidad de antes, ¿no? Para proponer un turismo más respetuoso con el medio ambiente y con las comunidades, o sea, un turismo donde que también puedan disfrutar las generaciones venideras. Sabíamos que el turismo que teníamos antes era un turismo no sostenible a largo plazo y sabemos que parte de las razones que han generado estas pandemias también tienen mucho que ver con el impacto tan brutal, tan grande que como seres humanos hemos tenido en el medio ambiente, y el turismo también tiene parte de responsabilidad en esto. Nada, os agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros ese espacio, a vosotros, a los ponentes y a los oyentes. Nuestra intención es mantener el contacto con todos vosotros para seguir generando esta red que es fundamental para seguir adelante y mantenernos unidos. Todas estas charlas están grabadas, las subiremos a la página web del Centro Español de Turismo Responsable. Como decían mis compañeros, les vamos a dar espacio en nuestras redes. Os invitamos a hacer lo mismo, podéis coger el enlace del vídeo y moverlo entre vuestras redes, también para que esta sea una oportunidad para que también vuestros viajeros o los operadores con los que trabajáis puedan tener la oportunidad de tener una visión más amplia de lo que está pasando. Nosotros trabajaremos activamente para seguir con más encuentros y de hecho os recuerdo que vamos a tener otro encuentro el próximo martes para hablar de África. Hablaremos con nuestros compañeros de África. El encuentro lo coordinará Chus Blázquez, que habéis conocido. El encuentro es a las 12, pondremos más avisos para que no se os escape la cita. Os dejamos con un lema que es un poco lo que hemos usado en estos días, es que volveremos a viajar. Esto seguro. Tenemos que tener paciencia, pero lo vamos a hacer. No sé si queréis terminar con un mensaje vosotros también y luego ya nos dejamos. Sí,
No sé si se me oye. Sí, 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 Sandra. A mí, bueno, para cerrar, me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no? En un poco lo que habéis comentado, ¿no? Vosotros tres, Chus, José María y Fede. Y es que creo que nosotros como agentes, como profesionales del turismo, tenemos una herramienta muy potente ahora en nuestras manos, ¿no? Y es el poder de concienciar e influenciar a la comunidad viajera, ¿no? Para que mediten un poco y transformen su forma de viajar, ¿no? Estamos viendo que una de las grandes causas de todo esto es la gran cantidad de turismo masivo que está llegando a ser insostenible de alguna manera. Y creo que es necesario que seamos conscientes del papel como ciudadano y como viajero que tenemos en el mundo, ¿no? Hacia las comunidades que visitamos y la responsabilidad que tenemos también hacia la madre tierra, ¿no? Pues si no tuviéramos madre tierra no tendríamos ningún lugar que visitar. Así que bueno, sería importante que, ya que nosotros tenemos voz, hacerla fuerte ahora, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos tiempo, más que nunca, pues para mover redes sociales, para mover marketing, para dar nuestra voz, alzar nuestra voz y reivindicar un poco todo esto, estableciendo un poco un vínculo más cercano con el planeta y sin duda impactando de una manera muy positiva, ¿no? En la comunidad local. Nada más. Gracias, Sandra. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que este momento es muy difícil, pero también es una buena oportunidad de reflexión para dar un paso de crecimiento diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Vale, si ya no hay nada más, os dejamos, os agradecemos otra vez haber estado aquí y estamos en contacto y estamos siempre a disposición por si queréis lanzar otras iniciativas y lanzar algún mensaje para que esta red sirva para dar difusión a todo esto que estamos viviendo y también a un turismo diferente, que es en lo que estamos trabajando todos nosotros que estamos aquí. Pues muchas gracias otra vez, gracias a mis compañeros Chus y José María y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Que vaya muy bien, mucho ánimo. Hasta pronto. Igualmente, un abrazo para todos. Hasta luego, chao. Gracias.